Vamos a prender las cámaras, así que pueden ir al canal de YouTube de Somos Radio, con la coordinación de Esman Svinden, y ahí está Pablo Hacker y Ariel Pinus. Vamos a hablar ahora de Ecuador. Ecuador va a llamar a elecciones para el próximo mes de febrero del año 25. Y lo tenemos en línea para conversar sobre ese tema a nuestro compañero Alfredo Serrano Mancilla, que está en la Ciudad de México. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Muy bien, bueno. Para presentar este tema tenemos una introducción de lo que estuvo sucediendo en Ecuador. Recordemos el proceso ecuatoriano del año 2007 al año 2017. Rafael Correa fue presidente, lo que se llamó la Revolución Ciudadana. Luego Correa, incluso con la posibilidad de poder presentarse, lo presentó a Lenín Moreno como candidato a presidente, acompañado por Jorge Glass, anoten este nombre, el vicepresidente de Correa, de Lenín Moreno, que hoy está detenido. Lenín Moreno traiciona, Glass terminó preso, Correa terminó exiliado y proscripto. Luego hay elecciones, donde después del mandato de Lenín Moreno se presenta por el correísmo Andrés Arauz, que termina perdiendo con el anterior presidente de Ecuador, que es el banquero Guillermo Lasso, que a propósito de la crisis económica y política que tuvo, no pudo terminar su mandato. Para completar su mandato se convocó a una nueva elección donde la oposición ganó en aquel momento, Daniel Noboa, el actual presidente, y el candidato, la candidata del correísmo fue Luisa González, acompañada en aquel momento de Andrés Arauz. Lo que sucede ahora es que el correísmo presentó el sábado pasado quiénes van a ser sus candidatos, su candidata, que va a ser ni más ni menos que Luisa González, acompañada de Diego Borja, alguien que estuvo cerca del correísmo y que en el año 2012 rompió con el correísmo, con posturas muy críticas en contra de Correa, en contra de Jorge Glass, entre otros, y ahora es el compañero de fórmula de Luisa González. Vamos a analizar todo esto con Alfredo, pero tenemos acá un video, ¿es así? Vamos a verlo, dale. Ecuador fue un país que se resistía a ser engañado y a la mentira, y llegó Rafael Correa y nos enseñó el valor de la palabra, el valor de la verdad. Y empezamos a trabajar por una patria en donde su gobernante decía algo y se hacía. Esa es la Revolución Ciudadana y esa es nuestra carta de presentación. Y hago un llamado a todos los sectores, al de la transportación, a la de la economía popular y solidaria, a los ambientalistas, a las organizaciones sociales, a los feministas, a todos, para construir esta nueva patria, porque hoy comienza el cambio, el verdadero y definitivo cambio, el cambio con ustedes, el cambio por la justicia, por la verdad, por la seguridad, por el empleo, por los derechos de 18 millones de ecuatorianos. Que Dios bendiga a Ecuador y hasta la victoria siempre, compañeros. La que habla es Luisa González, la candidata del correísmo. Primera pregunta, amigo y compañero Alfredo, ¿por qué eligieron a Luisa González? Yo creo que fue una buena candidata presidencial en el 23. Hay que recordar que hace muy poquito, ¿no?, que tuvimos elecciones en el Ecuador. Hizo yo creo que una gran campaña electoral. Probablemente no pudo ganar más allá de su perfil y más allá de su buena campaña y de su buena performance. Siempre creo que hay más razones políticas de fondo que explican los resultados electorales que las propias campañas. Esto es algo para reflexionar para Ecuador o para cualquier lugar de América Latina. Además, Ecuador se enfrenta a, como le pasa a otros países de la región, a un dilema para el progresismo, para la izquierda, para el campo nacional popular, y es que suele ser primera fuerza en primera vuelta, pero
pero también es la primera fuerza más, entre comillas, odiada en segunda vuelta y por lo tanto no logra tener la mayoría suficiente en segunda vuelta. Yo creo que esto le pasó a la propuesta del correísmo. Luisa creo que es una persona que además ha ganado el aprecio de todas las diferencias que puede haber al interior de una fuerza tan grande como la Revolución Ciudadana. Yo también creo que en términos geográficos no es un tema baladí, teniendo en cuenta que la diferencia entre sierra y costa en el Ecuador son determinantes en la política y en los sentidos comunes, y ella, el caso de Luisa González, es una persona montubia, es una persona manabita, es decir, que yo diría que está un poco a mitad de camino entre tener una idiosincrasia, una identidad fuertemente costeña, pero también con ciertos rasgos de lo que podría ser algo más serrano. Creo que es leal, absolutamente leal, ha dado muestras de lealtad. Es una persona que conoce mucho a Rafael Correa, porque formó parte del antiguo gobierno de Rafael Correa, estando en nada más y nada menos que en el Palacio Presidencial en Carondelet. Ha mostrado ser una buena asambleísta cuando le tocó estar permanentemente en la disputa legislativa, y creo que era mejor no inventar. Esa es ya una razón más propia. Creo que a veces cuando tienes una candidata presidencial que logró pues eso, coser las diferencias internas, ser una persona además que es una mujer muy aguerrida, una mujer con mucho carisma, una mujer con lealtad, una mujer con conocimiento del derecho, y que creo que es la presidenta del partido. No hay que olvidar esto. Ella fue proclamada presidenta del Partido de la Revolución Ciudadana en este último tramo. Me parece que tiene condiciones como para poder ser la próxima presidenta del país. Insisto, a veces llegar a tener a última hora una suerte de ataque de creatividad en buscar un candidato o candidata de cualquier lugar porque creen que con eso pueden ganar elecciones. Yo creo que el correísmo madura en esta elección, se centra en lo que ya venía intentando construir, forjar un liderazgo relativamente sólido, y me parece que es correcta esta candidatura. Alfredo, ahí estamos viendo una encuesta que estamos volviendo a ver, que la hicieron ustedes en la CELAC en el mes de julio, 2.400 casos. Todavía no se conocía que Luisa González iba a encabezar la fórmula del correísmo, donde decía vuelve a aplicarse lo que viene aplicando en las últimas elecciones, es que el correísmo es la primera fuerza política del Ecuador con 35 puntos, segundo está Daniel Noboa con casi 32 puntos, tercero está Diana Salazar, que es la fiscal general de Ecuador, llamémoslo alguien que viene más del dispositivo de justicia, que persiguió de alguna manera a muchos dirigentes políticos del correísmo. Tercero está Leónidas Issa, que estuvo muy cerca en la elección, estuvo a 30.000 votos de ir al balotaje con Andrés Arauz en la elección donde fue electo Guillermo Lasso. ¿Qué podemos decir de esto, de esta foto, donde Noboa tiene niveles de aceptación importantes, pero no logra trasladar a intención de voto, y se mantiene estable la intención de voto del correísmo? Como tú bien dices, es una encuesta muy reciente, pero incluso tenemos algo mucho más interesante que una encuesta, que son casi 2 elecciones consecutivas, en el 21 y en el 23 elecciones. Por lo tanto, los resultados del correísmo en las 2 elecciones en primera vuelta fueron 33 puntos. Voy a redondear por no marear con cifras. Significa esto que el correísmo, casi vaya con quien vaya, tiene un piso de 33 puntos en primera vuelta. Para ganar en Ecuador hay que recordar que se gana por 40 puntos con diferencia de 10 respecto al segundo, o superar ya el 50%. Es decir, le faltaba. Sin embargo, y esto es lo más interesante tanto de la encuesta como de lo que pasó en el 21 y en el 23, es que hay un montón de ciudadanía ecuatoriana, aproximadamente 1,5 millones, que espera votar al correísmo en segunda vuelta. Dicho de otro modo, serían personas que en primera vuelta prefieren optar por otras alternativas. El caso en la encuesta se observa a Leónidas Issa, en el 21 y el 23 fue Yacu Pérez, que representaba algo similar, entre comillas, pero es una población, 1,5 millones de personas que prefiere esperar a segunda vuelta. Yo creo que la clave de las elecciones que se vienen es si el correísmo es capaz de anticipar ese voto, y que en vez de que espere a la instancia de segunda vuelta, prefiera depositar la confianza en primera instancia, porque
así superaría con creces los 40 puntos. De hecho, en la encuesta en intención de voto, si tú sumas ciertos potenciales aliados como Pedro Granja, del sector izquierda ecuatoriana, el propio Leonidas Iza, de la izquierda más indigenista ecuatoriana, el correísmo en ese frente un poco más amplio estaría por encima de 40 puntos. Y ahí hay algo con Noboa que has dicho que es muy interesante, Daniel. Noboa por ahora viene en decadencia, como tú bien dices, es verdad que todavía conserva más imagen positiva, pero también es verdad que la gestión de gobierno, se mire como se mire, en economía, en inseguridad, en gestión general, viene absolutamente en decadencia y ha perdido algo que es clave en la política, la confianza de la ciudadanía para resolver los problemas. Cuando hemos preguntado por esto, la ciudadanía no quiere. De hecho, la gestión, el resultado de gestión positiva, ahí lo están viendo, es bajísimo, no llega ni al 20% la aprobación de la gestión nacional del gobierno de Daniel Noboa, que lleva apenas 8 meses y unos pocos de día en el gobierno, es decir, que recién empieza y ya ha empezado su deterioro. ¿Por qué todavía tiene alta intención de voto? Porque hay una orfandad de liderazgos en la derecha. En las elecciones del 21 y del 23 había múltiples candidatos de la derecha ecuatoriana. Yo creo que esta es un poco lo que todavía no sabemos, porque estamos desde en esta semana se definirán las diferentes candidaturas de la derecha, y yo creo que eso va a ser determinante. Tanto el deterioro progresivo de Noboa, que parece que no es capaz de resolver nada, y todas las medidas que van tomando, la ciudadanía le da la espalda, porque la promesa de resolver la inseguridad no la resuelve. No la resuelve. Dijo, voy a incrementar el IVA, nada más y nada menos, con un pueblo muy golpeado económicamente, y el precio de los combustibles para resolver el problema de la inseguridad. Y no lo resuelve. La ciudadanía ya no le cree. Yo creo que todavía conserva una imagen positiva, y es para reflexionar, Dani, incluso desde Argentina. Las imágenes positivas no se deterioran a la velocidad que uno a veces presupone. Es un proceso mucho más lento. Primero es el deterioro de gestión, de que la gente no está de acuerdo con gestión, le cuesta todavía decir que no le cae bien, que no le gusta su imagen, pero lentamente va como un delay, un rezago entre la caída de la imagen positiva y la caída de la gestión. Yo creo que eso es importante, y me parece que además hay algo añadido, Daniel, que es fundamental, para mí fundamental, y es que la ciudadanía, cuando le preguntamos en la encuesta, ¿usted cree que es mejor, que gane la derecha o que gane el correísmo? O dicho de otro modo, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A que gane la derecha o que gane el correísmo? Bueno, hay una mayoría que hoy en día prefiere que gane el correísmo o que no vuelva a la derecha. Se le acabaron los 6 años de gobernar con la bandera del odio frente a Rafael Correa, frente al correísmo. Ahí estamos viendo casualmente la encuesta de la CELAC, a propósito de la pregunta que vos hacés. Hay más temor a que gane la derecha, 43.4%, a que gane el correísmo, 38.4%. Me gustaría subrayar 2 elementos de la situación ecuatoriana hoy. El Banco Central de Ecuador, economía dolarizada, vale recordar, acaba de informar que la economía ecuatoriana entró en recesión. Entre otras cosas, vale recordar también, tenerlo presente, que Ecuador está bajo un programa del Fondo Monetario Internacional desde el año 19, bajo la presidencia de Lenín Moreno, con recortes y con aumentos de combustible. O sea, la situación económica, la situación del empleo, la situación del ingreso tampoco es tan buena para Daniel Noboa, que tuvo, y me gustaría ahí colocar ahí un punto para desarrollar, tuvo un crecimiento en su imagen pública a propósito del evento ocurrido en enero de este año, cuando se ocupó un canal de televisión por fuerzas vinculadas al narcotráfico, y Daniel Noboa, que es el hijo de Álvaro Noboa, que ya había sido anteriormente candidato a presidente de Ecuador, que es uno de los hombres más ricos, de una de las familias más ricas de Colombia, de Ecuador, dedicada entre otras cosas a la comercialización de banana, que es una de sus principales exportaciones. Ha bajado de alguna manera la imagen de Noboa luego de su buquelización. Recién veíamos una imagen ahí, una entrevista para la señal CNN, donde está vestido como Tom Cruise, ¿no? como un militar, como un combatiente. Ha bajado la imagen de Daniel Noboa. Sí,
Y es como bien dices, él puso la bandera de la inseguridad. De hecho, hizo una suerte de show en una consulta popular con preguntas prácticamente. ¿Usted quiere que se termine la inseguridad en el país? Bueno, la ciudadanía te dice abrumadoramente sí. Sin embargo, incluso en esa consulta popular intentó meter prácticamente de contrabando 2 preguntas para modificar el modelo económico, ¿no? Para incluso someterse al arbitraje internacional casi subordinadamente, y también intentar neoliberalizar el tema del mercado laboral. Y esas 2 preguntas el señor Noboa las perdió por goleada. Es decir, no ha resuelto los problemas económicos, está atrapado por un paquete tradicional del Fondo Monetario Internacional, como bien planteabas. De hecho, en la encuesta le preguntamos a la ciudadanía si estaba de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en sus políticas de ajustes, y te dice que no. Y cuando le preguntaba si tenía capacidad el señor Noboa de resolver la crisis económica, también te está diciendo que no, unido a la inseguridad. Porque hay algo, Daniel, que yo creo que tenemos que pensar para el Ecuador y para América Latina. Es que es mucho más fácil hacer un TikTok que gobernar. Es mucho más fácil. Un vídeo o una imagen, o dice como Tom Cruise en una entrevista, es infinitamente más fácil. A mí me costaría eso hacerlo, aunque me cueste, por vergüenza, hasta lo podría hacer en 20 minutos, con que me den un disfraz. Luego, gobernar y resolver el problema de la inseguridad, esto ya es de otra índole, y el señor Noboa no ha resuelto, más allá de una suerte de gran performance comunicacional. Creo que son cuestiones de que además llevan 6 años intentando resolver, tú lo has dicho muy bien, entre Lenín Moreno, Lasso y Noboa, y el país no mejora. Hay una pregunta determinante en la encuesta. ¿Usted cree que el gobierno de Correa fue bueno? Y es increíblemente abrumador el valor de Rafael Correa. El correísmo está muy vigente, su identidad política está muy vigente. Ahí tienen, de hecho, en pantalla el valor del recuerdo de la gestión del gobierno de Rafael Correa, y es que tiene una gestión positiva buena de casi el 46%, pero es que solo creen que es mala el 14%, o sea, solo el 14%, incluidos los anticorreístas, que son más. El anticorreísmo prefiere decir que fue regular y no ponerla como mala la gestión, porque claro, lograron muchos efectos. Ahí dices tú algo muy importante, es que la dolarización per se no resuelve los problemas, depende cómo se gestione la economía. La dolarización tiene ventajas e inconvenientes, y punto. Alfredo, las últimas preguntas, y te agradecemos mucho el contacto con nosotros. ¿Qué podemos decir del compañero de fórmula de Luisa González? Anteriormente, la fórmula anterior, en las elecciones del año pasado, del 23, para completar este mandato, la fórmula fue Luisa González, Andrés Arauz, que había sido el anterior candidato a presidente del correísmo. 2 personas muy vinculadas a Correa, 2 personas con alto nivel de conocimiento, entre otras características, más allá de las posibles tensiones internas que pudo haber entre ellos. Ahora eligieron a Diego Borja, alguien que por su biografía estuvo con el correísmo, rompió con el correísmo en el año 2012 y retoma ahora su vínculo con la Revolución Ciudadana ahora en el año 24, y fue opositor. Yo no quiero hacer ningún tipo de comparación, porque las comparaciones quizás no son las correctas, pero a lo largo de estos 12 años dijo cosas muy fuertes en contra de Correa, especialmente en contra de Jorge Glass. ¿Qué estás viendo vos en el elemento de Diego Borja como compañero de fórmula de Luis, Alfredo? Primero, es economista, y es un dato importante. Fue ministro de la política económica de Rafael Correa allá por el 2008. Incluso tuvo un papel muy relevante en el modelo económico correísta, y eso me parece que no es un dato cualquiera, porque, como bien hemos explicado, la economía es el principal objetivo con el tema de la inseguridad. Luego, es cierto que tuvo una distancia quizás en algunos momentos más duras con respecto a algunos aspectos, que sí fue público y notorio. No fue un acérrimo opositor. Que yo digo quizá por matizar, no por si estamos evocando algunos ejemplos en la Argentina o en cualquier otro lugar, no fue un acérrimo opositor. Sí fue, como tú bien has dicho, se distanció. ¿No vale la comparación con Alberto Fernández y con Massa?
No. Es más, para seguir matizando, Diego Borja ya volvió al redil del correísmo hace ya unos años. En las últimas campañas del 21 y del 23 ya Diego Borja estaba dentro del correísmo, teniendo en cuenta que el correísmo no pasaba por el mejor momento. Digo porque estaba proscrito, perseguido, afuera, y yo creo que eso también es importante resaltarlo. Dicho de otro modo, no llegó a última hora en pleno periodo electoral para colarse y tener alguna oportunidad. Digo también por evitar algunas evocaciones que se nos puedan ocurrir. Es cierto que fue distante, yo creo que es profundamente correísta, una persona muy válida en materia económica, también voy a ser claro, creo que no pueden dudar de su matriz ideológica de izquierdas. Diego Borja es una persona claramente alineada con los principios, los valores de las izquierdas. Yo creo que hay algo que Diego Borja y Luisa González también defienden y son determinantes para el proyecto correísta hacia adelante, es una asamblea constituyente. Esto es nodal en lo que se viene en el Ecuador, porque no se puede transformar un país si no se cambian las reglas del país. Es como algo básico para el correísmo, y el propio Diego Borja y Luisa González, el propio Rafael Correa lo dijo en la locución del domingo en la convención de la Revolución Ciudadana. Yo creo que no habría dudas de que estuvieran dudando. Yo creo que era importante que los dos candidatos realmente creyeran en la constituyente, que dicho sea de paso, hoy en día cuando hace cualquier tipo de consulta a la ciudadanía, si está a favor de la constituyente, lo está. Y me parece que Diego Borja también es un perfil que complementa bien a Luisa, inclusive en un perfil de economista de la sierra. No es un dato tampoco menor, es de la sierra, es quiteño. Esta combinación sierra-costa de la que hablábamos también era casi una exigencia. Y yo creo que Andrés Arauz va a tener un rol importante en la campaña. Paola Pavón, la prefecta de Pichincha, va a tener un rol importante en la campaña. Me parece que va a ser un equipo de trabajo pues con estas dos personas y con un Rafael Correa con una imagen positiva de por encima del 45 puntos, y es para estudiar después de tanto tiempo en la centralidad de la política. Rafael Correa tiene una imagen positiva infinitamente superior a cualquier otro líder y lideresa en la región después de tantos años. La última pregunta, ¿vos pensás que esta vez sí puede el correísmo ganar la elección, teniendo en cuenta que va a ser la tercera elección en pocos años, la de Arauz, la anterior de Luisa y esta? Yo creo que tiene muchas más posibilidades, porque a medida que ha pasado el tiempo, el neoliberalismo sigue demostrando que es incapaz. Y el péndulo, si lo ponemos así, es que se le agotó el tiempo de ensayar políticas neoliberales, hundiendo a la población. Y sobre todo pienso que es que el odio funciona hasta que la realidad insistentemente te da la espalda. Y cuando la gente la pasa mal en el barrio, en la esquina, en el supermercado, en los hospitales, en la escuela, yo sinceramente creo que tiene más posibilidades. Ahora vamos a ver cómo se alinea la derecha si solo dejan a un candidato, a Noboa, entonces va a estar mucho más competido, porque es más probable que sea difícil ganar en primera vuelta, porque Noboa aglutinaría o podría aglutinar suficientes votos para que no haya una diferencia de 10 puntos y habría que ir a segunda. Dependerá un poco de eso, y también de cuáles serán las alianzas, que ahora se abre un periodo de alianzas del correísmo, ampliando un poquito en ciertos sectores yo diría que de la izquierda ecuatoriana, que podrían llegar a ser victoria también para alcanzar ese umbral que se requiere. Alfredo, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Daniel. Un abrazo. Alfredo Serrano Mansilla, economista, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Siempre soy. 10ª temporada. Daniel Tonietti y equipo de 10 a 12 en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.